Debemos hablar una vez más, en realidad siempre noviembre a marzo suele ser la temporada alta de riesgo por la presencia de alacranes. Y ya vamos a adentrarnos un poquito más porque hubo un deceso de una niña de 1 año y medio de Monte Maíz que fue atendida en un hospital municipal primero, después el recorrido terminó en el Hospital de Niños de Córdoba, donde desafortunadamente no pudieron salvarle la vida en función de haber sido alcanzada por un alacrán. Estos arácnidos de máximo peligro que ya han dicho los profesionales en más de una oportunidad. En Córdoba, uno de los más venenosos del mundo. Así es. Repasamos información importante que se tiene que conocer en esta época del año para evitar justamente las picaduras y para tratar de actuar de manera rápida en el caso de que exista una picadura. Buscan ambientes húmedos, oscuros, tanto en el interior como en el exterior. Siempre se hablaba de que se esconden en la casa, en lugares así, pero también en el exterior. Sí, así claro. que es importante este dato para poder chequear, descacharrear si se quiere y también poder cerciorarse de que no se encuentren los alacranes en el patio de la casa, en las inmediaciones. Bueno, ante la presencia de un alacrán es importante revisar toda la casa y tratar de identificar el sitio por el cual pudo haber ingresado. Así de simple, entran caminando, usan la parte de abajo de las puertas, ventanas abiertas, donde no hay una barrera física, suelen entrar a los domicilios y buscar calzados, zonas oscuras, húmedas, de poco movimiento para refugiarse. En la zona de las bachas, tanto de la cocina y del baño, se desplazan muchas veces también por las cañerías, por lo cual los especialistas también sugieren de que se ponga una especie de protección en el tubo que conecta con la cañería para evitar que el alacrán pueda llegar a subir y a ingresar a la casa por esta vía. Bien, ¿qué hacemos ante la picadura de un alacrán? Hay que acudir inmediatamente al centro de salud más cercano y siempre que sea factible llevar ese alacrán o escorpión como muestra para que los profesionales puedan determinar si es venenoso o no. También es bueno saber que mientras más grandes sean los nosocomios, si es un hospital especializado, mucho mejor, porque el tiempo es fundamental cuando de un venenoso se trata. Bueno, información importante, no se debe apretar o perforar el área de la picadura. Uno, quizás en la desesperación, tiende a presionar el lugar. No hay que hacer esto, ni apretar ni perforar, ni automedicarse tampoco o aplicar remedios caseros, nada de eso mejora, al contrario, empeora el cuadro de situación en el caso de una picadura. Tal cual. Bueno, medidas de prevención, habíamos dicho, generalmente son medidas de obstáculos físicos, cubrir con una tela metálica los resumideros y también controlar la entrada y salida de cañerías, lo que decía Ana recién. Hay más, tiene que ver con colocar burletes en las puertas y ventanas, esto de no dejar ninguna línea por donde pueda pasar, reparar grietas que puedan encontrarse en paredes y pisos, porque son zonas donde se junta humedad, oscuridad, temperatura y suelen elegir esos espacios. Así es, información para tener en cuenta, no acumular basura o escombros cerca del hogar, son lugares que les fascinan los alacranes, los escombros. Ahí es donde se alojan habitualmente. No caminar descalzo cuando uno se ingresa a casa en estas épocas del año. Hay que tener en cuenta toda esta clase de precauciones. Sacudir la ropa, sacudir el calzado antes de vestirse. Generalmente se esconden y pueden permanecer ahí inactivos, inmóviles y después pican. Separar las camas de las paredes también para tener un poco más de visibilidad y poder identificar en el caso de que exista algún alacrán en casa. La provincia aprovechó, hablando de arácnidos, sugerir también por tema arañas y serpientes. En el caso de arañas, la medida de prevención, limpiar cuidadosamente y de manera periódica la casa y sus alrededores. Elementos, insistimos, este tipo de arañas, los alacranes buscan también lugares donde no se mueve hace mucho, es como que descansan con más tranquilidad en esos sectores. ¿Qué más hay para saber? Bien, repasamos entonces información en base a este caso lamentable del fallecimiento de esta niña de Monte Maíz. Las recomendaciones a tener en cuenta con alacranes, con arañas y con serpientes también, Bernardo. Medidas de prevención, no levantar o mover piedras y troncos con manos y pies desprotegidos. Esto es en el caso quizás donde la vivienda se ubique
en lugares donde las serpientes pueden llegar a desplazarse. Informarse para así poder reconocerlas y aconsejar y cuidar a los niños y niñas. También nunca está de más poder conocer cuáles son los tipos de serpientes, las especies de serpientes más venenosas y estar atentos ante esto. Bueno, ahí está, algunas recomendaciones que repasábamos aquí, que por supuesto están disponibles en cba24n.com.ar. Cuando vamos a tratar de poner nuevamente en contexto el por qué llegamos una vez más a hablar de este tema que tiene que ver con, primero decíamos, los alacranes, una víctima fatal, una nena de 1 año y medio de Monte Maíz que en su recorrida por distintos centros de salud terminó en el más especializado, en el Hospital de Niños, pero no pudieron salvarle la vida. Nos parecía oportuno que en esta circunstancia consultemos a quienes saben. Y por años nos ha hablado de este tema, por eso nos da mucho gusto poder recibir en Crónica Central a Nilda Gait. En lo que es toxicología sabe y mucho, pero además en experiencia con niños que suelen ser los que por ahí más difícil es incorporar los recaudos si no lo tomamos los adultos. Así es. Nilda Gait, ¿cómo le va? Bienvenida a Crónica Central, un placer. Buenas tardes, un gusto escucharlos. Bueno, doctora, la primera pregunta, hay mucha preocupación, sobre todo en las familias, quienes somos padres, tenemos hijos, hijas muy pequeños, y pensar cómo detectar en el caso que puedan ser alcanzados por un alacrán, que esa es la situación que verdaderamente se está dando, que es la que despierta la emergencia. Así es. Primero quiero aclararle que no estuvo en el Hospital de Niños, Ajá. sino que estuvo en el Hospital Pediátrico. Llegó de Belleville al Hospital Pediátrico. Muy bien, gracias por la aclaración. Claro, el chiquito en su trayecto en el interior, durante muchísimos años hemos estado capacitando, así que se le hicieron los antídotos correspondientes. Hay niños que responden no igual que todos porque tienen una susceptibilidad especial. Entonces, los más chicos y los ancianos hacen cuadros mucho más severos. No todos responden de la misma forma. Hemos tenido muchísimos casos leves y moderados. Nosotros ahora el sábado ingresó uno al Hospital de Niños de 1 año y medio, estuvo en UCI, se le colocaron 3 ampollas y pasó a piso y el chiquito está muy bien. Y ayer entró otra nena de 9 años con muy buena evolución. O sea, no todos son casos graves. ¿Qué tengo que saber yo? Es fundamental esto que ustedes marcaron, el andar descalzo. El 90% de nuestros chicos llega con un emponzoñamiento es porque estaba descalzo y lo picó en el pie o en la mano. Esto es muy importante. También tenemos que tener en cuenta que por lo menos 6 horas, las primeras 6 horas, son muy importantes para que hagamos el diagnóstico. No siempre es la picadura, el vómito importante, la transpiración, sino que a veces debutan, como este caso, este niño con una convulsión. Entonces, ¿cómo saber que puede ser un alacrán y cómo pensar que es otra patología? Yo tengo que recordar que todos los emponzoñamientos, los accidentes, suceden de un momento a otro. Ese niño estaba bien y de golpe se pone mal. Esa fiebre, esa transpiración o esos vómitos, tenemos que asociarlos, porque a veces no se dan que encontremos el alacrán. En el trayecto, y tanto el interior como la capital durante muchísimos años se ha capacitado y están preparados para dar respuesta. Y hay antídotos en toda la zona regional como para colocárselo como paso, pero no todos los chicos responden igual. Entonces, ¿qué pueden hacer? Un edema agudo de pulmón, una miocarditis, que es un problema cardíaco, una pancreatitis, y puede hacer convulsiones y arritmia severa. Entonces, ante estas situaciones, yo le puse el antídoto, lo derivo al centro especializado. En Córdoba, todos los hospitales, la mayor, tienen antídotos y todos saben cómo recibir
¿no es cierto?, un caso de esto. Pero los centros donde realmente se acumula más cantidad de antídotos y los referentes son el Rawson en animales ponzoñosos y el Hospital de Niños. Quiero aclarar que a pesar de estar en el polo sanitario, nunca se dejó de atender este tipo de accidentes. Y le digo más, estamos atendiendo de 5 a 6 escorpionismos por día. Lo que pasa es que no todos son graves, muchos son leves y moderados. Y en el año 2018 y 2019, que llegamos a 283 casos, fíjese, la mayor cantidad fueron leves y moderados. Y se usó solamente 30 sueros de los 200 y pico de picados por el alacrán. Bien. Entonces, no asustarnos, concurrir urgente, no pensar que es una intoxicación alimentaria, que como tiene vómito y transpira, uno es lo primero que piensa, sino pensar que en esta época puede ser un escorpión, ¿sí? Entonces, rápidamente ir al primer centro de salud o a los hospitales. Doctora. Hoy, sí, perdón. Sí, le quería consultar porque se hablaba de que en esta época del año la picadura de la alacrana es mucho más venenosa porque ha pasado la hibernación. ¿Esto es así o no? A ver, nosotros hemos tenido alacranismo durante todo el año. Hemos tenido también en invierno porque se da que hizo calor. En un estudio que presentamos en el extranjero nosotros notamos, fíjense, que lo presentamos en Colombia, que este tipo de accidente sucedía más con las picaduras y las temperaturas de 38 y 39 grados. Entonces, sí, es común y se piensa que el acumular el tóxico y no salir a cazar y estar oculto hace que tenga mayor cantidad de veneno cuando inocula. Y por eso también es importante que si pica a la mamá y al niño, los dos concurran y tengan, porque no es cierto que si pica uno, cuando pica al otro, no le produce nada. ¿Sí? Bien. Yo creo que la gente, con todo lo que ustedes siempre han dicho y toda la prensa, hoy se cuida más, cuida que no haya basura, cuida de poner en los resumideros las telas, y la gente que no tiene esto y vive en el campo, fíjense, utiliza los teros, los animales, los teros, los patos, los gallos que espantan a los alacranes. Y lo otro que es, hoy se han hecho muy resistentes a todo. Por ejemplo, la tierra de atomea no les hace nada. Entonces, ¿qué hacemos? La limpieza de las casas, cuidar, como ustedes dijeron, los resumideros, y si con eso no basta, usamos piretrinas. No hay que comprar en ferreterías o veterinarias productos que tengan otros elementos más fuertes, como los carbamatos, los fosforados, porque producimos más intoxicaciones en los chicos. Perfecto, doctora Gait, le agradecemos profundamente el tiempo y la pedagogía, porque en estos tiempos es bueno refrescar lo útil para prevenir esto que puede ser mortal. Muchas gracias por el contacto. Gracias, doctora. No, por favor, buenas noches. Que tenga buena noche. Ahí está la doctora Gait, que año a año nos ha explicado un dato, hasta 6 consultas diarias vinculadas a este tipo de ataques de alacranes, claro, algunos leves, moderados, no todos afortunadamente están con la gravedad de este caso, una niña que murió, pero estamos en temporada de alacranes a tener y mucho cuidado.